Bueno, bienvenidos a todos. Este es el espacio de supervisores de habla español de Latinoamérica y España. El objetivo que tenemos en esta red es traer temas importantes para la supervisión de coaching y también desarrollar visibilidad de la supervisión de coaching en Latinoamérica y España. Tenemos otra red en inglés para las Américas. Están todos invitados para los que hablan inglés, que quieran acompañarnos. El foco es el desarrollo de la supervisión en Norteamérica y en todas las Américas. Así que están todos invitados también. Siempre es el tercer lunes del mes. Se traen diferentes temas. Y tenemos también una red de Asia, que en la que Diana, tú has participado. Me acuerdo de haberte visto ahí. No sé si algunos de ustedes también han tenido la oportunidad de acompañarnos. Es un poco tarde para Latinoamérica porque es a las 8 de la noche mías, 10 de México y medianoche de Argentina, pero lo he visto a Gerardo Silver de Uruguay también acompañarnos en ese espacio. Así que también están invitados y a veces hay superposición de los temas. Por ejemplo, en este mes en agosto va a estar presentando Natalia, que ella hizo una presentación para este network hace unos meses sobre el desarrollo profesional de los supervisores. Esto está abierto para todos, no es solamente para supervisores, así que los coaches que están acá son bienvenidos. Este es un espacio de desarrollo, así que todos los que nos acompañen son bienvenidos. Vamos a tener una presentación y después vamos a trabajar en pequeños grupos, siempre esa es la dinámica. Y el tema de hoy es procesos paralelos. Entonces vamos a estar hablando de qué son los procesos paralelos, cómo entenderlos, cómo trabajarlos, y en especial poder clarificar dudas que se puedan tener al respecto, porque muchas veces cuando se trabaja en supervisión, el tema de procesos paralelos es uno de los más difíciles de entender, de aplicar, así que el objetivo que tenemos el día de hoy es explorar y discutir qué son los procesos paralelos y cómo trabajarlos. Entonces voy a hablar por unos minutos y después los voy a invitar a ustedes a que participen. Primero en forma grupal y después en pequeños grupos. Entonces vamos a empezar definiendo qué son los procesos paralelos, pero primero necesitamos definir qué es la supervisión para los coaches que nos acompañan. Entonces voy a pedir que me ayuden a ver entre todos los graduados y participantes del programa, si ustedes tienen que explicarle a un coach qué es la supervisión. ¿Cómo lo explican? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a explicar qué es la supervisión de coaching? Marcela. Sí, para mí la supervisión de coaching es un espacio de reflexión entre dos colegas, ¿sí? En donde, bueno, supuestamente hay uno que tiene un poco más de experiencia, y donde el coach trae al supervisor algo que le está pasando con respecto a su ser coach, ¿no? Con respecto puede ser a algo que le pasa siempre o a un cliente en especial. Entonces se genera ese espacio donde el coach puede reflexionar junto con su supervisor, o el supervisor le hace preguntas o le muestra cosas que no está viendo, y se puede llevar algo en concreto para mejorar o aplicar a las siguientes sesiones. Muchas gracias, Marcela. Creo que la definición que diste fue muy clara. ¿Sí? Fue muy clara. Y les cuento que para preparar la sesión de hoy estuve haciendo un poco de investigación. Estuve leyendo algunos artículos de proceso paralelo en terapias. ¿Por qué? Porque no hay nada de procesos paralelos escrito, artículos sobre coaching, hay muy poquito. Hay en supervisión de coaching. Entonces es interesante porque en uno de los artículos decían que la supervisión en terapia para los psicólogos no es lo mismo que terapia. Y eso muchas veces las personas preguntan, ¿la supervisión de coaching no es lo mismo que coaching al coach? Entonces acá se me hizo como un clic, como que tuve un ajá con eso, porque claro, estaban distinguiendo en un artículo la diferencia entre terapia, psicología y supervisión clínica. La supervisión clínica no es terapia al terapeuta, como supervisión no es coaching al coach. Es más que eso, tiene que ver con reflexión, con un espacio sobre el ser del coach o el ser del terapeuta, y tiene un espacio didáctico de aprendizaje.
O sea que en coaching hay aprendizaje, pero el foco es en resultados. Y el foco en supervisión, tanto de terapeutas como de coaches, es en el aprendizaje. Entonces acá traigo una nueva distinción a la diferencia entre supervisión y coaching. Supervisión de coaching no es coaching al coach. Supervisión de coaching es, como decía Marcela, un espacio de reflexión con el objetivo de aprendizaje, de que el coach pueda aprender del proceso. Diferente de en coaching, donde hay aprendizaje, pero lo que se busca es que el cliente produzca resultados. ¿Pueden escuchar la diferencia? En uno el foco está en los resultados, el otro en el foco está en el proceso. Muchas gracias, Marcela. Entonces, teniendo claro lo que es la supervisión de coaching, lo que vemos es que uno de los trabajos del supervisor es poder identificar en la supervisión los procesos paralelos. ¿Qué es el proceso paralelo? La palabra, si tenemos que pensar en alguna palabra, y eso a mí me ayuda mucho cuando enseño las competencias, es asociar competencias con palabras, con otras ideas que nos ayuden a entenderlas. Entonces, cuando estamos pensando en proceso paralelo, ¿sí? Para todos los que ya se vienen entrenando como supervisores, ¿qué palabra se les ocurre que podríamos identificar como una palabra que nos ayuda a entender lo que es proceso paralelo? ¿Qué palabra se les ocurre? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Si tuvieran que elegir una palabra. Norma, ¿qué se te ocurre? Igualdad. Igualdad. Es lo que se Semejanzas. repite. Repetición. Ok, repetición me parece más cercana. ¿Sí? Repetición. ¿Qué Historia. más? Historia. ¿En qué sentido historia, Diana? En que es la historia del cliente con la mía. Ok. Y de la mía con el coach. Ok. En eso entonces. Analogía. Analogía, ok. Semejanzas. Semejanzas, ¿no? Similitud. Similitud. Empatía. Empatía. ¿Qué más? Repetición en el aquí y ahora. Repetición en el aquí y ahora. Si tuviéramos que definir qué es el proceso paralelo, es la repetición en el aquí y ahora de un patrón. ¿Qué es lo que se repite? No es necesariamente una historia, lo que se repite es una dinámica. ¿Sí? Y hay una historia alrededor de la dinámica, Diana, pero lo que se está repitiendo es un proceso. Lo que se está repitiendo es una dinámica, una interacción, que es ese patrón. Es Entonces, un patrón, sí, ok. Entonces, el proceso paralelo es la repetición en el aquí y ahora de un proceso. Es la repetición en el aquí y ahora de un patrón. Entonces, cuando estamos hablando de procesos paralelos, lo que estamos hablando es de cómo en el aquí y ahora, en la sesión de supervisión, se está repitiendo un patrón, un proceso que sucedió entre el coach y su cliente. Voy a repetir. Proceso paralelo es la repetición de un patrón en el aquí y ahora. El patrón es el proceso, es la dinámica, es la relación que sucede. Muchas veces escucho a los supervisores decir, pero yo no había ninguna repetición de patrones. Y creo que siempre hay repetición de patrones. Lo que pasa es que a veces no las vemos. Para los que no son supervisores, también lo pueden ver en coaching como una repetición de un patrón en el aquí y ahora de algo que el coach experimenta con su cliente, que el cliente experimenta en su vida personal con otras personas. Entonces, el proceso paralelo en coaching es cuando el coach experimenta algo en el aquí y ahora con su cliente, que es lo que su cliente experimenta en su vida personal con su jefe, sus seres queridos, etc. Pero no nos vamos a enfocar en eso. Nos vamos a estar enfocando en la supervisión. Entonces, para poder identificar
qué repetición se ocurre en el aquí y ahora de patrones, ¿sí? ¿Qué cosas tiene que prestar atención el supervisor? Entonces, le voy a pedir a todos que agarren un papel y una lapicera y que escriban para poder identificar los procesos paralelos, para poder identificar qué se está repitiendo en el aquí y ahora, en mi sesión de supervisión con mi supervisado. ¿Qué condiciones tengo que tener en cuenta? ¿Qué son las cosas que tengo que prestar atención? Les pido que hagan una lista. Todos tómense unos minutos, y háganse una lista de que piensen y escriban en esta lista. ¿Qué consideran ustedes que deberían ser los elementos para tomar en cuenta, para poder articular el proceso paralelo en una sesión de supervisión? Empezando por un elemento clave. Vamos a empezar por un elemento clave. Si les tengo que preguntar, ¿cuál es el elemento clave para poder ser efectivo en explorar el proceso paralelo en la sesión? ¿Cuál es el elemento primordial, clave, para poder llevar a cabo este proceso? Les pido a todos que contesten la pregunta en el chat room. Quiero escucharlos a todos. En el chat room todos a escribir, a trabajar, qué es lo más importante para poder tomar en cuenta, para poder articular el proceso paralelo en una sesión de supervisión. Veo que algunos se están acercando a donde voy. Ok. Aunque vamos a leer las cosas que están acá, porque esto va a estar grabado. Entonces tenemos como algunas de las cosas claves aquí: estar presente y conectado, la descripción de la situación que trae el cliente, conexión conmigo mismo como supervisor en lo que estoy sintiendo y experimentando en el cuerpo. Tania, pensá cómo se llama eso, ¿cómo lo llamamos a eso? Cookie, escuchar. Presencia y autoconciencia, estar presente en la sesión, lenguaje corporal, presencia, la descripción del cliente del coach, sensaciones corporales, la contratransferencia. Lo que siento, la dinámica relacional, el tener presencia, lo que pasa, emociones similares, relación de confianza, el lenguaje no verbal, verbal. ¿Cómo llamamos de otra manera a lo que dice Tania? ¿Sí? Que está acá, que Tania lo puso como conexión conmigo mismo como supervisor, lo que estoy sintiendo y experimentando en el momento, que tiene que ver con la presencia, y lo que dice Norma, que es sensaciones corporales y la contratransferencia. ¿Cómo llamamos a eso? A ver si alguien se acuerda. Tiene que ver con el autoconocimiento, definitivamente. Conciencia consciente, Ana Patricia, exacto, estar presente. Pero es una distinción que la cubrimos para los que son supervisores. ¿Cómo llamamos a eso? Cuando podemos tomar en cuenta lo que nos está pasando en el momento. ¿Cuál es la distinción? ¿Qué nombre le ponemos a eso? ¿Escucha? Definitivamente hay una escucha y hay una presencia. Tiene que ver con lo que dice José de la sensibilidad psicológica, de poder tener la sensibilidad para darnos cuenta qué es lo que está pasando en el momento. Ahí está, Mónica. Ahí hacia eso iba. El supervisor como instrumento. Self as instrument. Entonces quiero reforzar esta distinción. Self as instrument. Supervisor como instrumento. Coach como instrumento. ¿Qué quiere decir coach como instrumento, supervisor como instrumento? ¿Sí? ¿Cómo lo explicamos? ¿Quién se anima? Mónica, vos lo trajiste. A ver, ¿cómo te animás a definirlo? Sí, estaba sin cámara porque no sé si tengo buena señal.
Es que creo que es un resumen de todo lo que fuimos poniendo, ¿no? Es como mirarse, percibirse, sentirse, tomar conciencia de lo que me va pasando, del observador que estoy siendo y de la relación, ¿no? Exacto, exacto, es eso. ¿Sí? El desafío que tenemos es que muchas veces el entrenamiento que tuvimos como coaches nos enseñaron a disociarnos, a separarnos, a no traernos. Es todo sobre el cliente y nada sobre nosotros como coaches o como supervisores. Entonces acá tenemos que empezar a romper con esa barrera y a reconocer la importancia de sí traernos nosotros, así como los supervisores nos traemos en el ojo número 6. Ojo número 6 y 5 siempre van juntos. Recuerden esto. Porque yo lo he dicho esto a alguna de la gente que yo superviso en el grupo de inglés. En el grupo de inglés yo también superviso a uno de los participantes. Y a veces lo vuelvo a tener que decir varias veces porque no lo incorporan, no lo captan. Que los ojos 6 y 5 van siempre juntos. Que los ojos 6 y 5 van de la mano. Que siempre cuando uno se trae uno mismo, que es el ojo 6, estamos también trayendo lo que nos pasa con nuestro supervisado. Ojo 6, que es el self como instrumento, que lo que nos pasa a nosotros como supervisores en el momento es clave para poder trabajar el proceso paralelo. Si no podemos identificarnos qué nos pasa, qué estamos experimentando en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestra intuición, no vamos a poder trabajar con el proceso paralelo. Y el proceso paralelo siempre va junto con el ojo 6. Para los que no están familiarizados con el modelo de los 7 ojos de Peter Hawkins, en supervisión trabajamos con 7 variables. ¿Quién es el cliente? Lo que hizo su coach durante la sesión con el cliente, la relación entre el coach y el cliente, que son los 3 ojos relacionados con el coach y el cliente. ¿Quién es el coach? Lo que le pasa al coach trabajando como coach. La relación entre el coach y el supervisor y procesos paralelos, que es lo que estamos hablando hoy, que es el ojo 5, y el ojo 6 es quién es el supervisor y lo que le pasa al supervisor, que es el ojo 6. Y el ojo 7 es el sistema y el contexto. Entonces, volviendo a procesos paralelos, siempre que trabajamos con procesos paralelos, también estamos trabajando con el ojo 6, que es Self as Instrument. ¿Qué me pasa a mí como supervisor y cómo lo traigo a la conversación? ¿Cómo lo traigo a la conversación? Entonces, el poder poner en palabras y el poder decir, ok, esto en este momento es lo que a mí me está pasando, en este momento es lo que yo estoy experimentando, ¿cómo puede ser esto una repetición de lo que le pasa al supervisado con su cliente? Entonces, para poder articular y trabajar el proceso paralelo, va a requerir que el supervisor pueda explicar y articular lo que le está pasando al servicio del supervisado para crear conciencia y como una pregunta donde se explora el ojo 5 y los procesos paralelos. Entonces, voy a dar un par de ejemplos y después nos vamos a ir a pequeños grupos donde les voy a pedir que compartan ejemplos que han tenido, que les han pasado como supervisores, o que han visto, y podamos todos aprender de todos. Pero les voy a dar 2 ejemplos de procesos paralelos. Un proceso paralelo puede ser cuando estoy en una sesión y como supervisor estoy totalmente confundido. El coach explicó el caso y fue por un montón de direcciones, estoy muy confundido. Y pienso, hay algo mal conmigo. No estoy siendo un buen supervisor porque estoy confundido. Si fuera un buen supervisor, no estaría confundido. ¿Alguien se identifica con esto que digo? ¿Alguien le ha pasado eso? Okay. Como coach, lo mismo. Estoy como que mi cliente, la verdad que no lo entiendo, estoy totalmente perdido, no tengo idea de qué hacer, no soy un buen coach. Vamos a enfocarnos en el supervisor. Como supervisor estoy totalmente perdido. Y digo que no se dé cuenta el coach que estoy totalmente perdido, porque si se da cuenta el coach va a pensar que soy un mal supervisor. Pero un supervisor que se usa como instrumento, en vez de verlo como que hay algo mal conmigo, lo ve como información en el proceso. Todo es información.
Todo es información. Entonces quiero que anoten esto. Todo es información. Todo lo que pasa en la sesión de coaching, todo lo que pasa en la sesión de supervisión es información. ¿Qué hago con esa información? Entonces, la información que yo tengo es que estoy perdido y en vez de sentirme mal y culpable, le digo al coach: en este momento me siento confundido. Y lo que estoy sintiendo es que no sé por dónde seguir. ¿Hay alguna posibilidad que te pase eso a ti con tu cliente? Entonces, aquí me estoy trayendo yo con el ojo 6 y le estoy haciendo una pregunta al coach, al supervisado, sobre si le pasa eso con su cliente, y de esa manera estoy haciendo una pregunta del ojo 5 sobre los procesos paralelos. Lo traigo como pregunta, no lo traigo como ¿qué es eso lo que está pasando? Lo traigo como posibilidad. ¿Hay alguna posibilidad que esto que a mí me está pasando en este momento sea lo que a ti te pasa con tu cliente? Y de esa manera ayudo al coach a crear conciencia de lo que le está pasando con su cliente. ¿Sí? Ana Patricia da un ejemplo de Paz, ¿sí? Que fue la que hizo la demostración de MSC la vez pasada, que no estaba perdiendo, pero le pasaba lo mismo a quien supervisaba. Exacto. En esa sesión, la supervisora, ¿sí?, sentía que quería hacer un buen trabajo con el coach con el que estaba trabajando, el coach quería hacer un buen trabajo para el jefe que estaba trabajando, su cliente quería hacer un buen trabajo para el coach, todos quieren hacer un buen trabajo. Y el querer hacer un buen trabajo a veces puede ayudar o a veces puede estar en el camino, puede ser un obstáculo, estar tan preocupado por hacer un buen trabajo que quizás no vemos cosas alrededor nuestro. Entonces cuando la supervisora le dice: aquí yo me está pasando como a ti, creo que me está pasando como a ti, que quiero hacer un buen trabajo, y cuando quiero hacer un buen trabajo estoy experimentando esto. ¿A ti te pasa algo parecido? Y el coach dice: sí, sí, es exactamente esto que me dices, me permite entender y me permite darme cuenta de que eso quizás está en mi camino para poder desafiar al cliente. ¿Ven todos cómo funciona? La idea es cómo funciona esto. Entonces, los procesos paralelos siempre funcionan como preguntas. No como que uno tiene que saber cuál es el proceso paralelo. Lo que uno tiene que saber es lo que le pasa a uno. Y traer eso como posibilidad de exploración. Otra posibilidad es, por ejemplo, yo estoy como supervisor y cada vez que le hago una pregunta o un comentario, el coach dice: sí, pero. Sí, pero. Sí, pero. Entonces el sí, pero es como una manera de descontar lo que el supervisor está trayendo a la sesión. Y como resultado del sí, pero, el supervisor se puede sentir que no está siendo de utilidad o que no está siendo efectivo como supervisor. Entonces, después de que 2 o 3 veces que el coach dice sí, pero, el supervisor puede decir: te escuché 2 o 3 veces cuando yo te hago una pregunta, una observación o un comentario que decís sí, pero. ¿Hay alguna posibilidad? Y esto me estoy sintiendo un poco frustrado. ¿Hay alguna posibilidad que tú también te sientas frustrado con tu cliente cuando estás trabajando como coach? Que sientas que lo que tú estás ofreciendo no está siendo de valor o no lo está siendo valorado por tu cliente. Y está la posibilidad de que sí, que sea eso. ¿Pueden ver todos cómo está en el aquí y ahora? El coach está representando, está repitiendo lo que el cliente hacía en la sesión. Entonces lo que nosotros nos tenemos que preguntar es: ¿qué nos pasa a nosotros? Y la segunda pregunta es: ¿hay alguna posibilidad que el coach esté repitiendo en el aquí y ahora en la sesión de supervisión lo que el cliente hizo en la sesión? Entonces, estas son las dos variables, las dos preguntas que nos tenemos que hacer, que van a llevar nuestra supervisión y nuestro coaching, porque el coaching, todo esto también se aplica al coaching, al próximo nivel. Usarnos como instrumentos y preguntarnos si la persona con la que estamos trabajando está repitiendo un patrón en el aquí y ahora de otras relaciones. Entonces, para resumir, ¿qué me pasa
en mi cuerpo, en mi mente, en mis emociones, energéticamente, y traer eso al beneficio del supervisado o del cliente, y siguiéndolo siempre con una pregunta. Porque no se trae por traer, se trae para provocar algo, para crear conciencia. Sigue con la pregunta. Y ahí es donde está la pregunta del proceso paralelo. Cuando se pregunta, ¿el supervisor exploró el proceso paralelo? Significa el supervisor preguntó al coach, ¿hay algo que está pasando en el aquí y ahora que pueda hacer una repetición? Y a veces el coach puede decir sí, y a veces puede no entender lo que están hablando. También les puede pasar que cuando ustedes le pregunten eso, el coach no entienda lo que le están diciendo. Pues yo he escuchado en muchas sesiones de supervisión que el supervisor intenta explorar el proceso paralelo, el coach no entiende lo que le está preguntando al supervisor y sigue de largo y contesta otra cosa. Y el supervisor no vuelve a preguntar. ¿Por qué? Porque muchas veces el coach no entendió realmente a dónde iba el supervisor. David. Damiana, y me gustaría aportar también con lo que dices, algo que me pasó, y es que dices, con lo que le pasa al supervisor en el aquí y en el ahora, ¿cierto? Inclusive lo que no le pasa también se puede traer como pregunta. O sea, en este momento no estoy sintiendo nada con lo que me estás contando. Hay posibilidad que esto que estoy sintiendo yo hoy te pasa a ti con tu cliente. Me pasó. Y a veces puede ser eso mismo, David, aburrimiento o desconexión. ¿Sí? Es como poder hacerlo como una pregunta, es una exploración. Es decir, te voy a contar, lo que me está pasando en este momento es que me siento desconectado. No sé por qué, pero eso es lo que me estoy experimentando. ¿Hay alguna posibilidad que tú te sientas desconectado también trabajando con tu cliente? Y a veces uno no tiene todas las explicaciones para dar por qué se siente desconectado, pero quizás al escuchar la respuesta del supervisado pueda aparecer que es realmente donde aparece esa desconexión. ¿Preguntas? Sí, Tania. También puede suceder, una cosa es que yo escuche lo que me está pasando, pero puede suceder que el coach me cuente qué le está pasando con su cliente y diga, por ejemplo, yo quiero trabajar, ser auténtico y conectado con mi cliente. Y resulta que cuando el coach dice eso, yo escucho que yo también estoy tratando de ser auténtica con el coach. Eso también puede ser presentado de esa manera, es decir, desde ahí puedo hacer la pregunta, o sea, lo identifico, pero no porque me escuches, sino que escucho que es lo mismo que le está pasando al coach cuando él me lo cuenta. No sé si me... Sí, porque en este caso es un ejemplo de un proceso paralelo, ¿sí? El poder decir, por ejemplo, imaginémonos que el coach lo que trae es que siente por alguna razón que no puede ser auténtico con su cliente porque tiene miedo a que lo rechace. No sé qué es eso, auténtico puede venir por diferentes lugares. Y podés o no sentirte vos conectado con eso. Puede ser que no te pase a vos, pero puede ser que en algún momento también te preguntes en la sesión si está siendo auténtica. Exacto. Okay. Entonces, acá en este caso, la diferencia, Tania, es que el coach ya tiene conciencia de lo que está pasando. Porque lo que nosotros estamos buscando en el proceso paralelo es crear conciencia. ¿Pueden escuchar toda la distinción que estoy haciendo acá? El objetivo, ¿para qué hablamos de procesos paralelos? Porque lo que estamos buscando es que el coach desarrolle conciencia y vea algo que no está viendo. Si el coach lo está viendo, ¿sí? Y vos traes algo que le está pasando, ¿al servicio de qué lo vas a traer? Es la pregunta. ¿Pueden ver todo lo que estamos explorando acá? Si tenemos que ser intencionales, si traemos algo, ¿para qué lo traemos? Pero sigamos pensándolo. Hasta en esto es para seguir pensando. Me parece, a mí también me encanta porque también me haces pensar a mí, o sea, no tengo la respuesta perfecta a tu pregunta.
pero estoy pensando esa pregunta, ¿no? ¿Cómo la podemos trabajar de diferentes ángulos? Pero lo que sí me gustaría que quede claro es que cuando nosotros traemos los procesos paralelos, el objetivo que tenemos, la intención que tenemos es crear conciencia. Si no lo traemos por traer, pues yo también he escuchado a supervisores que dicen, sí, cuando vos decís esto me produce dolor de estómago. Y siguen hablando. Eso no fue ojo 6, no es traerse a sí mismo como instrumento. Traerse a sí mismo como instrumento es decir, esto que está diciendo me produce dolor de estómago, me pregunto qué quiere decir eso, por ahí tiene que ver con que mi cuerpo me está trayendo una sensación de malestar, me pregunto si con esto que te está pasando tú también no tienes alguna sensación de malestar. ¿Pueden escuchar la diferencia? Sí, no es solamente decir lo que me pasa, es decir lo que me pasa y so what, ¿y qué? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué posible significado tiene? Y cómo eso se puede relacionar con lo que le está pasando al coach. No, siempre está la posibilidad que el coach no lo tome, o no se sienta identificado, o no lo vea. Pero de todas maneras puede haber una oportunidad de aprendizaje, de todas maneras, si lo exploro un poquito más, a ver qué más puede haber ahí. ¿Okay? Mónica. Sí, yo quería contar lo que me pasó con una supervisada el otro día, es que yo veía que cada vez que le preguntaba qué le pasaba a ella en relación a su cliente, ella terminaba como hablando del cliente y no de ella, ¿sí? Como culpabilizando a la cliente de alguna situación. Y pasó varias veces, entonces yo le digo, mira, te quiero mostrar algo que estoy viendo en esta conversación, ¿sí? Cada vez que yo te pregunto algo de vos vas a ponerlo afuera, como que es algo del cliente. ¿Hay algo que de esto te esté pasando con tu cliente? Y ella dijo, sí, lo que a mí me pasa es que cada vez que yo a ella quiero que se conecte consigo misma, se va a culpabilizar a la madre, por ejemplo. ¿Sí? Mi inquietud es la siguiente, lo que no le puse ahí es lo que a mí me pasaba con eso. Lo que le mostré es lo que veía, pero no le dije lo que a mí me pasaba con eso. Entonces me pregunto si eso es como está como incompleto. O puede ser también un... Excelente, Mónica, excelente pregunta. Y esto como no es blanco o negro, si desde el punto de vista sería ojo 5, porque es una repetición de patrones, y te faltó agregar el ojo 6. Entonces, si escuchamos la grabación y yo estoy trabajando con vos, te puedo decir, ok, este es un buen ejemplo del ojo 5. Lo que está pasando aquí ahora entre nosotros, cada vez que te pregunto, en vez de contestar, te vas a otro lado. Eso es algo que también te pasa trabajando con tu cliente, que vos le preguntaste y dices, sí, pasa exactamente lo mismo. Agregando el ojo 6, ¿cómo sería? ¿Qué agregarías a eso? Para todo esto, es un excelente ejemplo de ojo 5. ¿Ven todos? Es un excelente ejemplo de proceso paralelo. Si le querés agregar el ojo 6, claro, ¿cómo le agregarías? Bueno, ahí le podría poner, y a mí me pasa que, no sé, como trajiste esto, me siento frustrada, como que no sé cómo acompañarte a mirar eso, o... No sé, que me resultó difícil como encontrar la emocionalidad que me estaba provocando eso. Ok, entonces a veces requiere experiencia. Cuanto más experiencia tienes, más fácil es encontrar y articularlo en palabras. Una posibilidad, Mónica, es decir, bueno, juguemos acá entre todos. ¿Qué le dirían? A ver, si tuvieran que articular eso en palabras, ¿cómo lo dirían? Diana. Probablemente yo le diría lo mismo. O sea, me está costando trabajo identificar cómo me siento. Ok, también esa es otra. Si eso es lo que yo estoy sintiendo, ponérselo enfrente y decir cómo te sientes tú con eso, ¿no? O relacionado con eso también, Diana, puede decir, a veces me está costando encontrar la palabra apropiada para articularte lo que me está experimentando yo para que te sirva de apoyo. Me pregunto si eso no te pasa a vos también con tu cliente. Como posibilidad. Como posibilidad, claro. Otra posibilidad, Mónica, es decir, cuando yo te hago preguntas y vos trabajas, no las contestas y te vas para otro lado, lo que yo me estoy preguntando es si yo estoy siendo efectiva en siendo tu supervisora, o si yo no me estoy expresando claramente.
Bueno, está bueno eso, porque a ella lo que le pasa es que siente que no está siendo efectiva con su cliente. Está bueno. Ok, ven, entonces acá también es como es captar eso y poder ponerlo en palabras. Lo que estoy sintiendo acá, que quizás no estoy siendo tan efectiva, entonces, porque si no también la terminás culpando a ella vos. No, Es como un claro, proceso claro. paralelo. La terminás Claro. culpando a ella porque ella hace eso. Entonces el poder decir, me está pasando esto lo que es ponerlo, es identificar. Por eso es el self-as instrument, es pensar qué me está pasando y cómo lo articulo. Cuanto Claro. más lo hagas, más fácil es. Total. Entonces muchas veces es poder decir, no, me estoy sintiendo que no estoy siendo efectivo, me estoy sintiendo preocupado por esto, me estoy sintiendo molesto, me estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Genial. ¿Sí? Gracias, buenísimo. Ok, vamos entonces a pequeños grupos y María José, tienes una pregunta y vamos a pequeños grupos para que quiero que todos compartan ejemplos para terminar con más ejemplos. Sí, María José. Una cosita rápida, cuando el coach no toma lo que le digo de lo que me está pasando a mí, del proceso paralelo, le puedo hacer otra pregunta y de preguntarle, por ejemplo, si no es eso que te estoy contando que a mí me pasa y a ti tú me estás diciendo que no, ¿qué es entonces? ¿Podría ser una forma o...? Sí, podría ser una forma. Podría ser, ok, si no ves eso, ¿qué otra cosa podría ser? O preguntarle, qué está pasando en la relación entre nosotros, en aquí y ahora? ¿Qué estás experimentando, qué estás observando de nuestra relación aquí? ¿Y hay alguna posibilidad que eso se repita de alguna manera en tu sesión con tu cliente? Es prestar atención a esta repetición. ¿Sí? Es prestar atención a esta repetición. Y si el cliente, el supervisor en este caso, no lo ve o no está de acuerdo, no lo toma, preguntarle, ¿puede haber alguna otra cosa? Exactamente como vos lo acabas de decir. Gracias. Ok, vamos a trabajar entonces en tríos por, ¿cuánto tenemos? 10 minutos. Les pido que piensen ejemplos de situaciones de coaching o supervisión donde han traído procesos paralelos. Después lo vamos a compartir entre todos. Ok, les voy a dar 10 minutos para hacer esto. Entonces volvemos todos en 10 minutos. Bueno, bienvenido de vuelta. Disculpen que les corté unos minutitos, pero si no, no íbamos a tener tiempo para hacer el cierre, para poder terminar a tiempo, porque esta sesión dura 1 hora nada más. Así que quiero escucharlos, a ver que compartan ejemplos que compartieron en sus tríos y preguntas que puedan tener. Andrés. Bueno, yo estuve con José y yo creo que tiene que ver con las formas que se establecen las relaciones y que también aparecen en el proceso paralelo con la sesión. A mí me pasó algo muy interesante en cuanto que tenía que ver con el acompañar. Es decir, yo sentía que me costaba trabajo encontrar la forma de poder acompañarlo en su reflexión. Entonces se me ocurrió decirle o preguntarle, mira, me está pasando que no puedo encontrar la forma que yo sienta cómoda para poder acompañarte. Yo no sé si es que yo no la estoy encontrando o que vos no me estás dando la posibilidad de que yo te acompañe. Y fue mágico porque eso a él le permitió darse cuenta de lo que le pasaba con su cliente, que en realidad a él le pasaba eso porque el cliente era autodidacta, autosuficiente y estaba en la sesión, pero no estaba abierto a que el coach lo pueda acompañar. Entonces, trabajamos un poco en eso, pensando que el poder ver el patrón de la sesión con el patrón de lo que está, es decir, como que cada ojo 5 tiene un ha moment incluido. El poder en la comparación misma es lo que uno encuentra esa aparición y que es el darse cuenta del patrón. Mirá vos. Exacto. Y al darte cuenta de eso le permite al coach volver a trabajar con su cliente desde otro lugar.
¿No es cierto? Exacto. Ese es un ejemplo, Andrés. Le cambió la emocionalidad totalmente y como que se sacó un peso de encima a partir de eso. Ujú. Okay. Gracias, ese es un ejemplo muy apropiado. ¿Hubo algún otro ejemplo? ¿Llegaron a compartir entre ustedes? ¿Con José? Sí, no sé, José, si querés comentarlo. Sí, estaba narrando que en la sesión del lunes de los triduos, ese día ya me había declarado un poquito fuera como arrastrado porque mi hija y mi nieta se habían ido ese mismo día, la acababa de dejar en el aeropuerto y que mi mente no estaba ahí, que no estaba enfocado. Y me tocó, y tengo un testigo aquí que está también, que vio la situación, así quizás puede dar voucher de lo que sucedió. Verdaderamente me perdí en la narrativa de mi cliente porque mi mente no estaba donde tenía que estar. Y tengo que decir que lo único que pude recorrer fue al sistema del ojo 6 y 5, expresándole sinceramente, no sigo tu narrativa, estoy perdido, lo mismo que ejemplo que tú dijiste ahorita, no sé cómo te puedo ayudar, me siento que no tengo un camino de cómo encontrar una solución para lo que tú quieres. Y no será esto lo que le está pasando contigo y tu cliente, porque mi cliente quería resolverle todos los problemas al cliente inmediatamente. Y eso, a pesar de una pésima demostración de supervisión, sirvió para abrir la cascada y que la cliente encontrara, caramba, sí, estoy siendo madre y no coach. Y gracias a ese proceso de 5-6, me doy cuenta que tiene un poder tremendo de transformación en el proceso de supervisión. Gracias, José. Es otro ejemplo. Cuando uno los empieza, es como que lleva un poquito de tiempo entender el valor que tiene y cómo se hace. Pero una vez que uno lo capta y lo empieza a utilizar, ven los resultados. Así que, José, muchas gracias por compartir este ejemplo. Es otro ejemplo muy apropiado. ¿Quién se anima a compartir? ¿Quién tiene más un ejemplo que le gustaría compartir con todos? Sí, Pati. Bueno, yo recuerdo uno, también creo que fue en los tríos, José, no sé si fue en los tríos, que mi supervisada me estaba contando lo que quería resolver con su cliente, y resulta que yo tenía muchos problemas de internet en ese momento, y se lo traje a la conversación y le dije, no, tengo muchos problemas de conexión contigo. ¿Será que esto te está pasando con tu cliente? Y ahí fue como un insight muy poderoso para ella, porque dijo, claro, yo no estoy conectada con mi cliente, no hay conexión entre mi cliente y yo. Entonces, como utilizando lo que me estaba ocurriendo en ese momento con el internet, eso fue una de las cosas que compartí. Y otra que compartí, que creo, y me conecto con Moni, que creo que quedó incompleto en algún momento, porque como que sentí o vi el proceso paralelo, pero después de haber terminado la sesión. Incluso ahorita escuchando, Damián, todo lo que cuentas en los tríos del lunes, también hoy digo, allí hubo un proceso paralelo y me estoy dando cuenta en este momento que mi coach iba como por muchos caminos y yo no sabía por dónde ir, ¿cierto? Entonces la importancia de definitivamente estar conectado con ese aquí y esa ahora y no tener como miedo o pena de ponerlo allí, ¿cierto? Porque va a estar al servicio del coach, que eso es como lo que me llevo de esto. Entonces, en el ejemplo que les iba a dar, mi cliente decía que ella no se sentía cómoda como había finalizado sus sesiones, y después de que yo finalicé la sesión de supervisión, que le comenté a David, le dije, no me sentí cómoda con esta supervisión, pero como que me di cuenta fue después, fue al final. Bueno, una cosa muy importante de la supervisión es que para eso está la supervisión. ¿Se acuerdan que uno puede hacer reflexionar en el presente, reflexionar de lo que pasó y reflexionar para el futuro? Entonces, cuando uno reflexiona de lo que pasó, lo puedes aplicar para el futuro. No es tarde, nunca es tarde. Entonces, justamente supervisión es ese espacio, Pati, para poder ver qué no viste en ese momento, y al verlo después, lo puedes traer a la conversación en la próxima sesión. O sea que nunca es tarde. ¿Ok? Entonces es muy importante. Cuando uno lo ve, es mucho más fácil verlo después que en el momento.
Entonces uno busca una oportunidad en la siguiente sesión de traerlo cuando sea el momento apropiado. Así que tenemos que ir terminando. Antes de despedirnos, ¿hay alguna pregunta o comentario? Por ahí hay más casos. Por el día de hoy vamos a tener que terminar aquí. Siempre nos reunimos el primer miércoles del mes. Cambiamos la hora, es un poquito más tarde. El mes que viene va a venir Ingela de México, que va a hacer una presentación sobre el humor y la supervisión. Es una sesión que ella hizo para la conferencia de supervisores el año pasado, y la va a venir a hacer aquí para todos. Y quedamos para la próxima, que David y Patti, que no sabe, que se está enterando ahora, que van a hacer una sesión sobre creatividad y supervisión, de algo que compartieron que está haciendo. Ok, buenísimo, de una. Así que, bueno, antes tenemos 2 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario antes que nos despidamos? Sí, Marcela. Comentaba con mi compañera, cuando hacemos coaching, somos coaches, mentores y supervisores. ¿No? Como que a veces me pasó el otro día que estaba en una mentoría y le muestro a mi mentoreado que el tema que traía de falta de confianza o inseguridad que traía el coachee era lo que a ella le estaba pasando como aprendiz de coach, ¿no? Entonces me sonreí y digo, pero esto ya es supervisión. ¿No? Como que se empiezan a mezclar. No hay ningún problema si dentro de una sesión de mentoría se hace una pregunta de supervisión. Si se lo hice como pregunta, ¿no puede ser que esté pasando lo mismo? Si son mentores, en algún momento se va a superponer con supervisión. Si son supervisores, en algún momento quizás un coach les pida que los escuchen y les den feedback, que es mentoría, no es supervisión. Pero dentro de su trabajo de supervisores, por ahí también van a querer hacer eso. Le van a decir, sí, ok, lo hacemos. Escucho una sesión y te doy feedback, pero es una sesión. ¿Sí? No es mentoría y esto es como parte de tu programa de supervisión. No es, porque la mentoría es obligatoria, la supervisión no. Entonces no podemos ofrecer supervisión, pero que pase por mentoría. ¿Pueden ver todo esto? Esto es algo muy importante para nosotros. La ICF diferencia bien las dos actividades, la mentoría y la supervisión. Pero eso no quiere decir que dentro de la mentoría haya un poco de supervisión y que dentro de la supervisión haya un poquito de mentoría. Es como dentro de coaching, a veces hay un poquito de consultoría. Yo creo que agregas valor, Marcela, al hacer eso. Al hacer eso le estás agregando valor a tu sesión. Sí, porque fue un darse cuenta para ella. Me dice, ¿sabes qué? Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por participar. Espero que haya, para los que ya se vienen formando como supervisores, reforzar cosas, para los que no, aprender cosas nuevas. Todo lo que hablamos también se aplica en el coaching, así que eso también ustedes pueden ver cómo lo pueden aplicar a su trabajo como coach con sus clientes. Así que les deseo suerte con esto y les recuerdo la semana que viene, el martes, hay una demostración de MSC gratuita. Norma, ¿querés poner de vuelta el ID para los que quieran participar? No hay que registrarse, solamente llegar. Norma ya está poniendo el ID. Lo pongo de nuevo. Fernanda Bustos González va a hacer una demostración a las 18 horas de Argentina, 16 de México, y el 24, en un par de semanas más, Diana, que está acá con nosotros, va a hacer una demostración a las 12:30 de México, 2:30 de Argentina. Siempre es el mismo ID que acaba de poner Norma acá. ¿Moni? ¿Tienes una pregunta? Saludos. Ok, nos vamos. Hasta la semana que viene los que son miembros del programa.